Así que tengo esta bendición, como le digo, de unirme a este grupo de hermanos del pastor Gerson y el pastor Rafael, de compartir sobre esta oración, cerrada la puerta. Y ustedes han estado ya este mes hablando sobre este tema tan importante. Así que con esto en mente yo quiero que vayas a tu Biblia y la abras conmigo a Mateo capítulo 26 y vamos a ver, si Dios lo permite, en este tiempo, el versículo 41. Así que ve conmigo a Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 26, y vamos a ver un versículo, el versículo 41. Así que si tú tienes tu celular o si tienes tu Biblia, ábrela porque yo quiero que la veas y la leas conmigo. Así que este es Mateo escribiendo y dice lo siguiente en Mateo, capítulo 26, versículo 41. Él dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Un solo versículo que por la gracia de Dios vamos a poder estar viendo en esta mañana. Así que déjame darte lo que yo pienso que es la oración. Yo sé que seguro han escuchado varias definiciones de la oración y yo creo que todas son correctas. Yo no creo que yo tengo que enseñarles algo nuevo, más quizás unirme a lo que ustedes ya han escuchado en cuanto a la oración. Yo creo que la oración es esta disciplina. Porque yo creo que como tú, a mí me pasa, que la oración no es algo natural en todos nosotros. Es más, el creyente lucha con esto. Es algo que nos encomienda al Señor Jesucristo a orar, como lo vemos ahorita. Porque realmente es una disciplina. Ahora, pero es una disciplina que nos lleva a un deleite mayor en Dios. Un deleite mayor que se incrementa mientras que hablamos con Él, mientras que le escuchamos a Él. Y mientras tenemos y meditamos en Él, mientras que tenemos comunión con Él. Entonces, la oración también es esta negación. El negarme a mi dependencia de mí mismo. La oración es negarme a que yo lo puedo solo. Cuando lo vamos a ver, no lo puedes solo. Es negarme a mi dependencia de mí mismo. Y también es el arma que mata el orgullo y el pecado en mí. Y esto es básicamente lo que yo pienso que es la oración y obviamente vamos a ver mucho más en este capítulo 26. Acabamos de leer el versículo 41, pero obviamente es un versículo y yo quiero ayudarte a que tú veas la fuerza con el que viene este versículo. Muchas veces lo hemos leído un par de veces, velad y orad para que no entres en tentación, porque la carne es débil, más el espíritu está dispuesto, o el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Sí, pero yo quiero que tú sientas la fuerza, que tú sientas de cierta manera el velad y orad, no es un juego. Entonces déjame recordarte un contexto de lo que ha pasado hasta que llegamos al versículo 41 de todo Mateo 26. Ahora, una buena tarea para ti esta tarde, que es el día de descanso para el creyente, es descansar en su palabra. Así que espero que después del almuerzo vayas a casa, medites con tu familia, tomes una buena taza de café o un buen té, una buena soda o lo que te guste tomar y sentarte a meditar en todo el Mateo 26. Porque hay grandes enseñanzas ahí. Mateo 26 es una enseñanza tras otra poderosa que viene a enseñarte cada vez más de quién es Jesucristo. Lo que ha hecho Mateo hasta ahora es 4 veces, él ha estado enseñando 4 afirmaciones de Cristo. Cómo Cristo mismo dijo que iba a venir su muerte. 4 veces él dice, Cristo, yo he venido a ser crucificado. El Hijo del Hombre va a ser entregado. El Hijo del Hombre va a ser traicionado 4 veces. Y en nuestro contexto del capítulo 26 es cuando vemos la última. Él ya estaba hablando en el capítulo 16, versículo 21, capítulo 17, versículo 22 y 23, capítulo 20, versículos 18 y 19. Y llega al capítulo 26, que es nuestro capítulo de estudio, y fíjate lo que él dice en el versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esta es la 4ª vez de todo Mateo y la última vez que es el anuncio de Jesucristo, que Él vino a ser crucificado por ti si tú eres creyente. Y de una vez yo comienzo diciendo lo siguiente: si tú no has creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador, si tú no has profesado este tesoro supremo y no te has arrepentido de tus pecados, yo quiero decirte algo, que tú estés orando, sí ora. Y que tu oración en esta mañana sea: muéstrame más si Cristo es mi Señor y mi Salvador. Muéstrame más cómo yo puedo velar y orar en este momento para que el Señor me salve a mí. Que esa sea tu oración. Entonces vemos en Mateo 26 cómo Cristo Él mismo anuncia su venida, que Él vino para morir. También encontramos una preciosa conexión en el capítulo 25. Jesucristo ha estado diciendo: si ustedes han cuidado de uno de estos, ustedes me han cuidado a mí.
Y él conecta, Mateo, el capítulo 26, junto con este cuidado que la mujer tuvo. ¿Te acuerdas cuando la mujer riega el perfume o lo echa sobre Jesús? Y es de una manera el cuidado que ella tuvo para con Jesús, ungiéndolo para la sepultura que iba a venir cuando Cristo muriera. Entonces él conecta este cuidado que tenemos que tener para con los demás e inmediatamente muestra un ejemplo cómo esta mujer derramó el perfume costoso que supuestamente los discípulos dijeron, ¿cómo puede gastar el perfume si pudieron darse a los pobres? Ellos acaban de escuchar en el capítulo 25, oye, el cuidado de los pobres es bueno, pero Cristo dice, a todos los pobres los vas a tener, pero a mí no. Yo me voy a ir. Nuevamente un anuncio de su partida. Todo esto ocurre, esta entrega de Jesucristo también ocurre en el contexto que este discípulo traiciona a su maestro. Judas Iscariote traiciona a Jesucristo por dinero, lo entrega, y todo esto ocurre en el anuncio de la celebración de la Pascua. Yo no sé si tú te recuerdas que la Pascua es esta celebración del pueblo de Israel que quiere memorizar o recordar lo que Dios hizo en redimirlos de la esclavitud en Egipto. Ellos recuerdan la Pascua, es como Él lo redimió de Egipto, pero no simplemente cómo lo redimió. Pero ellos recuerdan específicamente cómo el Señor pasó por alto. Eso es lo que significa Pascua, o en inglés Passover. Pascua, pasó por alto. Que el Señor no quiso por la sangre puesta en las puertas de la casa de los judíos, y el ángel del Señor pasa para no matar a todo primogénito de los judíos. Pero sí lo hace con los egipcios. Entonces ellos recuerdan esta celebración de cómo Dios los perdonó, los redimió, pero tú y yo sabemos ahora con los lentes del Nuevo Testamento y con los lentes del verdadero Cordero que esto tan solo era una imagen de lo que iba a venir. Y todo esto ocurre también en el contexto de una nueva Pascua, que es lo que tú y yo celebramos. Celebramos que el verdadero Cordero por su sangre ha salvado, ha perdonado, ha redimido a todos nosotros que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, para que entonces confesemos que Él es el único Salvador. Y Él les entrega a los discípulos los nuevos elementos de la nueva Pascua: el pan que representa mi cuerpo y la copa que representa mi sangre. Todo esto está en el contexto del capítulo 26 y yo he querido ayudarte a entender, porque obviamente esto va a hacer mucho más fuerza en el mandato de velad y orar. No solamente esto, sino que también Él promete que Él va a ser resucitado. Él dice a sus discípulos, sí voy a ser entregado, sí voy a morir por ti, pero de cierta manera voy a ser resucitado con poder. ¿Y para qué es que iba a ser resucitado con poder? Bueno, para testificar que su obra, tanto en la vida como en la muerte, era perfecta, y el Padre lo iba a resucitar de una manera poderosa para afirmar y decir, consumado es. Mi Hijo ha saldado toda la deuda, Él ha saciado toda mi santa ira, como lo vamos a ver. Todo esto llega a nuestros versículos, y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué tomarnos el tiempo para entender todo esto? ¿Por qué no simplemente de una vez saltar al versículo 41 y decir, ok, ¿qué significa velar y orar? Porque yo quiero recordarte el contexto de lo que Cristo estaba pasando antes de decir a sus discípulos, velad y orad. Jesucristo mismo sabía que Él iba a ser crucificado. Jesucristo mismo sabía lo que significaba que pronto, en unas horas, iba a recibir la copa del Señor. ¿Qué es la copa del Señor? La ira del Señor. Todo el Antiguo Testamento ha estado profetizando que iba a venir este siervo sufriente que iba a recibir toda la copa del Señor, y toda la copa del Señor es toda la ira santa de Dios. Y Él llega, antes de llegar al versículo 41 de velad y orar, Él les llega y les comparte lo siguiente, y léelo conmigo en el versículo de Mateo capítulo 26. Él dice en el versículo 38, mi alma está muy afligida. Este es tu Señor. Este es tu Señor Jesucristo. Él está diciendo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Fíjate lo que Él dice, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, y que orando, ¿viste las dos? Velad y orar, Él lo mostró. Velad y orad, y Él dice, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Viste el peso, la aflicción de Jesucristo? Que le dice a tres de sus discípulos, a Juan, a Jacobo y a Pedro, vengan.
Y acompáñenme a orar, pero también oren con y oren por mí. Él les dice, hay algo que está en mi alma afligida. Él sabía lo que él había venido a hacer. Él sabía que su venida y su nacimiento era para morir. Él sabía que él iba a morir, porque en la eternidad él le dijo al Padre, yo voy, envíame a mí. Yo voy voluntariamente y me sacrifico por mi iglesia. Yo voy y la compro con precio de sangre. Y él sabía esta aflicción que iba a suceder. Él sabía la angustia. Él sabía la necesidad de tomar el tiempo de velar y orar. ¿Y por qué es que hago tanto énfasis en esto? Porque vuelvo y te digo, Señor Jesucristo, antes de decir velad y orar, Él estaba pasando por la situación de Él saber que necesitaba velar y orar. Antes de decirte a ti, velad y orad, Él dice, velen y oren conmigo. Porque yo sé que más adelante voy a ir a una cruz a morir por ustedes, porque yo sé más adelante que iba a ser probado, porque yo sé más adelante que iba a recibir toda la santa ira de Dios por tu pecado y por mi pecado, y yo lo voy a recibir. Por lo tanto, orad conmigo. Y Él dice lo siguiente, no lo que yo quiero, sino como tú quieras. Y eso, querido hermano y querida hermana, eso no viene sin velar y orar. En el momento de la tentación, lo que más quiere tu carne es decir lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Y en el momento de tú mirar la tentación frente a tu cara y decir, eso es lo que mi corazón quiere, eso es lo que mi carne, como vamos a ver, quiere, tú no vas a poder decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, que se haga lo que tú quieras, mas no lo que yo quiera. Eso no va a suceder jamás en la vida del creyente, a menos de que tú y yo aprendamos de nuestro Señor Jesucristo a velar y orar. Él veló y él oró y pudo decir que no se haga mi voluntad, pero que se haga la tuya. Entonces, con esto en mente vamos a ver tres cosas. Tres cosas para entender este versículo 41. Vamos a ver el llamado de velar y orar. Vamos a ver el propósito de velar y orar y el fruto de velar y orar. Tres cosas en este versículo 41. Pero que todo vamos a ver el llamado. Como ya lo vimos, él dice, velad y orad. Y otra vez te recuerdo, Jesucristo no estaba sentado en un monte. Él no estaba en el sermón del monte como lo vemos en el capítulo 5 al 7, que Él está sentado enseñándole a las multitudes y enseñándole a sus discípulos. No, Él no está sentado, Él está arrodillado. Él está puesto cara en su rostro en el suelo, rogándole al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga tu voluntad, sino que se haga la mía. Él estaba afligido, angustiado, preocupado y pidiéndole, oren conmigo, oren conmigo. Después de un tiempo, Él viene, ahí dice una hora, no necesariamente es el enfoque de cuánto tiempo pasó Cristo orando, no. Pero lo que Él hace es, después de orar, Él viene a sus discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo, y los encuentra durmiendo. Y usualmente cuando yo escucho predicaciones de esto, y yo lo he hecho, me enfoco en que ellos hicieron. Ellos se quedaron durmiendo. Mire, qué mal esos discípulos. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera orado. No, mentiras, yo hubiera quedado dormido también. Yo hubiera quedado dormido igual. El enfoque muchas veces es en que ellos se quedaron dormidos, pero yo quiero ayudarte a que el enfoque nuestro en esta tarde sea en el llamado de Jesús. Velad y orar. Velad y orar. Porque precisamente yo creo que esto es importante. Pero ¿qué significa velar? Es un mandato. Jesucristo no le está diciendo a ellos, ¿será que ustedes quieren velar? No, velad. Es un imperativo, es un mandato. Velad, orad, no es si quieres orar. Todo el Nuevo Testamento presenta esta idea de velar como una urgencia increíblemente. Gracias, Pastor Wilson, por darme la oportunidad de predicar esto, porque realmente yo nunca lo había visto. Y realmente me doy cuenta cuán falta de deseo y de apetito y de entendimiento tengo de la oración. Velad y orad. Fíjate, el Nuevo Testamento presenta esta acción como aquella acción de estar alerta o alertos. Aquella acción que significa estar vigilantes, preparados o despiertos. El Nuevo Testamento presenta una urgencia mayor en el velar. Velar. ¿Por qué velar? ¿Para qué estar tan alertos, vigilantes y preparados en la oración? ¿Por qué velar? Bueno, precisamente una de las razones que nos dice Mateo también, en el capítulo 24 y el capítulo 25, es que nosotros no sabemos ni la hora, ni el día de la venida del Señor Jesucristo. Y entonces el llamado es, porque tú y yo no sabemos, velad. Velad, porque no sabemos.
Como buenos siervos queremos estar preparados para la venida de Jesucristo. Por lo tanto, velad y orad, velad. No simplemente esto, sino que también algo impresionante que Pablo hace, y por tiempo no lo vamos a poder ver, en 1 Corintios capítulo 16, 13, él conecta y él dice que el velar fortalece nuestra fe. Nosotros muchas veces, hay días que tenemos nuestra fe bien en alto, ¿verdad? Estamos gozosos con nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces el apetito por Cristo está bien abajo. O muchas veces las aflicciones y las pruebas, las tentaciones, lo que hacen es que tu fe sea aplastada. Y una de las maneras de levantar tu fe, dice Pablo, es velando. Entonces, no simplemente estar despiertos, en alerta, porque no sabemos cuándo el Señor Jesucristo regrese, sino que también, dice Pablo, para alimentar tu fe, para fortalecer tu fe, vela. Más adelante, al igual que el Señor Jesucristo, Pablo conecta el velar con la oración. Van juntos. Es interesante cómo el Nuevo Testamento presenta esta idea de que sí, orar. Pero yo no había entendido, no había visto la urgencia de velar y orar. Y ambas son presentadas con Pablo con esta idea. Fíjate, si ve conmigo, así, sí quiero que vayas a Colosenses capítulo 4. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 2. Y es interesante lo que Pablo hace aquí. En Colosenses capítulo 4, versículo 2. Y todo esto es explicando qué es velar. Porque el Señor Jesucristo le acaba de decir a sus discípulos, velad. ¿Pero qué significa velar? Estamos respondiendo a esta pregunta de Mateo 26, versículo 41. Pero ahora fíjate lo que dice en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Él dice lo siguiente. Perseverad en la oración. Y ahora no es una acción de un verbo imperativo, sino ahora es un participio. Déjame ayudarte a entender esto. ¿Qué quiere decir esto? La pregunta que le hacemos a Pablo es, preservar en la oración. ¿Cómo? ¿Cómo tú y yo preservamos en la oración? ¿Cómo tú y yo nos mantenemos en oración? Y Pablo responde, velando. Velad, dice Jesucristo. Y Pablo dice, velando. Velando en la oración es que tú y yo preservamos en la oración. Pablo conecta a estas dos y dice, sí, orar, preservar en la oración. Y tú dices, Pablo, pero ¿cómo? ¿Cómo yo preservo en la oración si es tan difícil? Él dice, velad. Velando, es una continua obra. Tú y yo hemos sido llamados a velar continuamente, no de vez en cuando, no si queremos. Porque precisamente de nuevo el Señor Jesucristo no se le acercó a sus discípulos en medio de la tentación suya misma, como lo vamos a ver, ni en la de sus discípulos, y les dijo, bueno, si ustedes creen que es buena idea, en el momento de tú ser tentado y querer ver eso que hay en la computadora, en el momento de tú ser tentado y de pronto pasar a un hombre o a una mujer, en el momento de ser tentado quizás de recoger algo que no es tuyo, en el momento quizás de mentir, en el momento quizás de enojarte airadamente, de pronto vela, mira a ver si es una buena idea, ¿te parece? ¿Quieres intentarlo? No, velad y orad. Y Pablo le dice, quieren preservar en la oración, en este deleite, en esta disciplina de la oración, hay que velar. Hay que velar. ¿Cómo yo preservo en la oración? Velando, dice Pablo. Hay que velar en la oración. No simplemente esto, sino que la oración es una disciplina que hay que mantenerla vigilada, observada y creciendo en ella. Por eso es que yo creo que la oración es una disciplina. El hacer ejercicio no es algo natural para todos nosotros, créanme. Yo corro porque a mi esposa le encanta correr, si no yo no correría. Es una disciplina que me toca esforzarme a hacer. Cuando son las 6 de la mañana y mi esposa va al gimnasio, ella está feliz. Yo no. Ella se despierta, qué bueno el gimnasio. Yo, gimnasio. Es una disciplina. ¿Cuánto más con la disciplina de la oración? Si tú estás esperando a que un día de repente venga un deseo a tu corazón de orar y ese día vas a empezar a orar, no va a pasar. La acción de la oración es un proceso, es una disciplina. Pero acuérdate, muchas veces vemos la disciplina como algo malo. Disciplina no disciplina de corrección, sino una disciplina de un hábito. Como que, tengo que disciplinarme en comer bien. Qué pereza eso, qué aburrido eso. Bueno, la oración es una disciplina que te promete un mayor deleite en Dios. Tú más lo conoces, más le adoras, más le conoces, más sabes quién está a tu favor. Y Pablo dice, velad y orad, dice Jesucristo, y Pablo lo repite también. No simplemente esto, sino que en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 6 y 10, Pablo hace esta distinción del creyente y el no creyente.
Es decir, de aquellos que han profesado a Cristo como Señor y Salvador y se han arrepentido de sus pecados, como aquellos que no han profesado a Cristo como Señor y Salvador. Y la diferencia de un creyente y un no creyente es que el creyente no duerme, pero está despierto en su oración. El no creyente no le interesa en lo más mínimo la oración. No hay afectos por la oración, no hay apetito por la oración. Ahora, escúchame, no es que estemos hablando que la oración debe ser en el creyente algo perfecto, porque como sabemos, de este lado de la gloria, eso nunca va a suceder. Por lo tanto, está el mandato, velad y orar. Pero el creyente sabe muy profundo que tiene este apetito en crecer en la oración. Todos los años nos pasa, el comienzo de un año, esta vez sí voy a leer mi Biblia. Esta vez sí voy a orar. Y quizás ya estamos al final del mes y tú te das cuenta mirando atrás y dices, oh, ya no más. Voy a esperar otro año. No. No esperes al otro año. Hoy mismo, velad y orad, dice Pablo, porque la diferencia está en que el creyente no duerme en las cosas espirituales, sino se mantiene velando, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, del 6 al 11. Pero también este mandato está conectado a preservar en medio de una guerra espiritual. ¿Sabes qué es lo que pasa muchas veces? Que el creyente, como creyentes, yo creo que muchas veces se nos olvidan que nosotros vivimos en una guerra espiritual. Ahora, yo no me refiero a lo que se nos han enseñado muchas veces en muchas iglesias que hemos crecido en cuanto a la guerra espiritual, de declarar y eso, no estoy hablando de esto. Pero sí es una realidad, el Nuevo Testamento llama al creyente a entender que está en guerra espiritual. Y Pablo hace este énfasis increíblemente. Como un soldado que no descansa en medio del tiroteo, como un soldado que está siendo atacado, bombardeado, y él no dice, espérate, me tomo una siesta, espérate, me tomo mi café. No, el soldado que está al frente de la guerra está armado y preparado a responder y respondiendo, él no está durmiendo. Y muchas veces se nos olvida que el creyente está en una caminata día y día siendo bombardeado, siendo atacado por Satanás y nuestra carne, como lo vamos a ver. Por lo tanto, la oración es un medio para poder resistir a Satanás. Fíjate lo que dice Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 5, otra vez, él dice lo siguiente. En 1 de Pedro 5, 8, él dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. ¿Sabes qué palabra es esa? Velar, que ha sido traducida con alerta, como alerta. Pero es la misma palabra que Jesucristo dice, velad. ¿Y sabes cómo Pedro dice? Estás en guerra, por lo tanto tienes que estar alerta, es decir, tienes que velar. Dice, sé de espíritu sobrio. ¿Cómo? Estar alerta. Y tú te preguntas, ¿y para qué voy a estar alerta? ¿Para qué es que Jesucristo me está llamando a velar? ¿Por qué es que el Nuevo Testamento me urge a velar? ¿Por qué? Si luego nosotros tenemos la mejor vida ahorita aquí en la tierra. Si no, es que esto del pecado no es tan en serio. Si es que ya confío en Cristo. ¿Para qué poder crecer en mi espiritualidad o en mi santificación? ¿Para qué? Porque Pedro dice, vuestro adversario, el diablo, anda. No de vez en cuando, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistirles firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento que van cumpliendo en vosotros, se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Pero lo que hace es de nuevo conectar esta idea que tú y yo vivimos en guerra. Es una guerra diaria. Y muchas veces el creyente, nosotros, si somos sinceros, muchas veces vivimos como que no es tan importante. O se nos olvida. Como que pensamos que estamos en un momento de paz todo el tiempo con el pecado. Ahora, gracias al Señor tenemos paz diaria, 24 horas al día con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo dice en Filipenses 4 que la paz de Cristo gobierne o habite en vuestros corazones. Ya hay una paz tuya con Cristo, sí, eso no estoy hablando yo. Pero hay una guerra diaria que el león, Satanás, quiere. El león que anda como león rugiente, Satanás que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Está buscando a quien atacar. Por lo tanto, el llamado es urgente. Velad y orad. Velad, porque realmente es una necesidad. El velar no está separado de la oración. Tú velas orando y tú oras velando.
no está separado. Y es interesante que Cristo mismo lo une. Velad y orad. Y lo viste en el ejemplo del Señor Jesucristo mismo. Él dice, acompáñenme, oren o velen, y Él ora. Él mismo mostró las dos. Él veló y Él oró. Y ambas están en conexión. Entonces no está separada ni de la una ni la otra. Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados a estar alerta usando la herramienta que se te ha dado, que es la oración. Esa es la herramienta que se nos ha dado, la disciplina de la oración, para que entonces estemos alertas contra el pecado. El velar es la acción de estar alerta y preparados en forma de oración. La oración no es pasiva, en el sentido de que si quiero oro o si no, no. La oración tiene una urgencia. Y yo lo veo muchas veces, cuando soy tentado, lo menos que se me ocurre en mi mente, o lo que hago muchas veces, Señor, ayúdame. Y es una oración rápida. Pero la tentación diaria que tú y yo vivimos, y que tú sabes muy bien en qué áreas eres tentado todos los días, la herramienta que tú tienes no es una oración pasiva, o de vez en cuando. Tú tienes una herramienta en Cristo para vencer esa tentación, como lo vamos a ver. Y esa herramienta es velando y orando. Velando y orando están conectados. La oración está acompañada de la acción de estar despiertos ante los ataques de Satanás para con tu vida. Entonces, si ese es el llamado de velad y orar, es un mandato, un imperativo, velad, orad, no es si quieres, no es si yo quiero, es velad, se te ha dado una herramienta. Tú te preguntas, si ese es el llamado, ¿cuál es el propósito? Porque es que yo tengo que velar y orar. ¿Qué me ayuda? ¿En qué me ayuda? ¿Para qué tengo que velar y orar como me enseña el Señor Jesucristo y todo el Nuevo Testamento? Bueno, precisamente lo que vemos en la parte 2 de este sermón. Fíjate lo que dice, velad y orad en Mateo 26:41, para que, ahí está la explicación, porque es que tú y yo tenemos que velar y orar, para que no entréis en tentación. Inmediatamente el Señor Jesucristo te explica, velad y orar para que no entres en tentación. Ahora, yo no tengo el tiempo, obviamente, para tratar de ayudarte a entender qué es lo que quiere decir con esta, que no entremos en tentación. O sea, ¿qué quiere decir Jesucristo? Yo voy a explicarlo, pero obviamente me gustaría tener mucho más tiempo, pero ¿qué es lo que Cristo quiere decir cuando dice que no entremos en tentación? Ahora, si Jesucristo lo que está diciendo es que oremos y velemos para no entrar en tentación, ¿qué tipo de entrar en tentación a él se refiere? Ahora, todos somos tentados. Entonces, ¿será que yo oro para no entrar en tentación? Bueno, pues si el Señor Jesucristo mismo entró en tentación, en el desierto como ahorita. Entonces, ¿qué es lo que Cristo está diciendo cuando dice, velad y orad para que no entréis en tentación? Bueno, yo pienso que la diferencia es la siguiente. El propósito de la oración y de velar no es para no entrar en tentación, sino para no caer en la tentación. Tú y yo vamos a entrar en tentación todos los días. Todos los días. En este momento puede estar siendo tentado. En cualquier momento estamos siendo tentados. Entonces, lo que Cristo está diciendo es, velad y orad, no para que no entres en tentación, porque obviamente estamos tentados todo el tiempo, pero es para que no cedan a la tentación, para que no caigan en la tentación. Ese es el propósito de velar y orar, para que no cedamos a lo que hay aquí adentro y lo que hay allá afuera en nosotros. No caigan, no cedan. No se dejen guiar por el pecado que hay en el mundo y que hay en ustedes todavía por medio de la carne, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, yo quiero ver si tú notaste la diferencia. Ahora, el velar y la oración son herramientas y disciplinas y acciones que nos ayudan a no caer en la tentación. Entonces, nuevamente, ¿cómo estamos luchando en contra de la tentación? Otra vez, me pasa muy seguido que me veo luchando en mis propias fuerzas. Y por eso es que digo que la oración es esta negación a mi dependencia de mí mismo. La oración lo que hace es clamar y decirle, yo no puedo, pero tú sí. Yo soy insuficiente, pero tú eres el suficiente. Y es precisamente lo que vamos a ver más adelante. Yo no puedo, es esta acción de clamar y decir, no, tú lo puedes, Señor. Y lo vemos exactamente con Jesús, siendo Dios y siendo hombre.
Él siendo tentado, como lo dije, no simplemente acá, sino también en el desierto por Satanás, para que Jesucristo no viniera a cumplir lo que Él vino a hacer, que era ir a Jerusalén. Él tenía en su mente, Él vino en una misión, y su misión era ir a Jerusalén para morir en una cruz, vivir una vida perfecta, ser crucificado, resucitar y ascender al Padre. Esa era su misión. Y Satanás un par de veces quiso distraerlo de eso. Un par de veces le quiso decir, no vas a hacer eso, aún por medio de sus discípulos, por medio de Pedro. No, que no te ocurra eso a ti. Apartado de mí, Satanás, porque no sabes lo que estás diciendo, porque tú buscas las cosas de la tierra, mas no las cosas del cielo. Entonces Satanás mismo tentó a Jesucristo, por lo tanto Cristo mismo nos muestra que la manera de nosotros de no ceder, de no caer en la tentación, es velando y orando. Él siendo tentado, afligido, angustiado, siendo Dios, pero siendo hombre, lo que hace es usar lo que se le ha dado a Él y se nos ha dado a nosotros, que es la oración. Y Él cae rostro, Él se cae en su rostro, Él viene abajo. No es una actitud de, bueno Señor, ayúdame en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora, ¿hay oraciones así y son gratas para el Señor? Sí. Pero ese es el tipo de oración que oramos todos los días ante la tentación. Señor, estoy al frente de o cometo o no adulterio. Bueno Señor, ayúdame. No, rostro en tierra, Señor, ayúdame. Estoy al frente de la tentación para ver pornografía o no ver pornografía. ¿Qué hago? Señor, ayúdame. Otra vez estoy tomando de más, otra vez me siento que voy a guiarme a tomar más alcohol. Señor, ayúdame. Velar y orar. Estoy otra vez dado a estar enojado con mi esposa de una manera que no es honra o que te glorifique o que te honre a ti. Y en vez de decir en un momento de, bueno, pues ella me habló primero mal a mí, yo le voy a responder igual. O, bueno, Señor, tú sabes que yo soy un pecador. No, es velar y orar. Señor, ahorita tengo unas ganas de contestar de una manera que no es para nada cristocéntrica. Ayúdame, Señor, a morir al yo. Es una lucha. Ahora, yo entiendo que muchas veces el problema de hablar de esta manera es porque caemos en el legalismo. Pero no podemos hablar del legalismo y decir entonces ya no importa el vivir de una manera de pelear por el pecado. John Owen, que yo sé que ustedes lo han escuchado mucho aquí, él decía, mata el pecado te va a matar a ti. Es la mortificación del pecado, la santificación. El creyente no es un creyente pasivo en cuanto a la tentación. El creyente clama, Señor, ayúdame a ser más como tú. Entonces, el propósito de velar y orar es para no entrar en estos ataques de Satanás y obviamente en mi tendencia a pecar. Lo que mantuvo a Jesucristo en su humanidad, mirando el gozo que tenía por delante, de acuerdo a Hebreos 12, que teniendo en mente al autor y consumador de nuestra fe, que teniendo en mente tal gozo puesto delante de él, soportó la cruz, las ofensas de la cruz. Entonces, lo que mantuvo a Cristo fiel en su humanidad a el ir a morir en una cruz fue la oración. Velar y orar. Fue este Espíritu Santo que estuvo dispuesto a él, aún siendo el Dios mismo. Pero en su humanidad, en todo siendo tentado como tú y yo, pero sin pecado. Hebreos capítulo 2 y capítulo 4. Pero entonces, si Jesucristo no cedió a esta tentación, ¿qué es la tentación? Hemos hablado que Jesucristo dice, velad y orad para no entrar en tentación. Pero ¿cuál tentación? ¿Qué tentación? Ahora, obviamente yo no tengo el tiempo para hablar de lo que es la tentación, porque podemos hablar de muchas cosas, pero específicamente yo quiero enfocarme en lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos en este contexto. ¿Qué es la tentación que él dice para que no entres en tentación? ¿Qué es la tentación que Cristo está pasando y que los discípulos en ese contexto van a pasar? Bueno, déjame ayudarte a comprender esto. Yo creo que lo que él está diciendo es que mirando la tentación de Jesús, que Satanás no quería que él fuera a morir por sus discípulos, que Satanás no quería que él diera su vida. Yo creo que la tentación que Jesucristo como sus discípulos en este contexto estaban siendo enfrentados era a la falta de fe a las promesas de Dios, a la falta de fe a los planes de Dios. Jesucristo dice, velad y orar para que no entréis en la tentación. ¿En qué tentación? En poner a duda lo que Dios había dicho que Cristo iba a venir a hacer, en poner a duda los planes salvíficos de Cristo, en poner en duda la fe que viene de creer en que Cristo te ha salvado a ti. ¿Tú y yo pasamos la misma tentación? Por supuesto que sí.
Satanás siempre, después del pecado, lo que va a hacer es ponerte a negar tu fe. Satanás siempre, después del pecado, lo que va a hacer es, ¿tú eres creyente? ¿Tú eres creyente? Yo no creo que tú seas creyente. ¿Tú eres creyente y acabaste de hacer eso? No, yo no creo que tú seas creyente. Satanás siempre va a venir a acusarte delante del trono del Señor. Pero ¿sabes qué? ¿Quién es siempre quien te defiende? Cristo. Porque tú estás delante del trono de la gracia de Dios, no bajo tu justicia, bajo la justicia de Cristo. Entonces, tanto el Espíritu Santo como Cristo interceden, oran por ti. Entonces, en el momento de la tentación que Cristo está hablando aquí, es ese pecado de la falta de fe o de santidad ante lo que se venía. Jesucristo mismo sabía que Él iba a ir a ser crucificado, que Él iba a venir y le iban a arrestar, le iban a entregar, y Él sabía, y después de esto, Él sabía lo que iba a suceder. Y por eso le dice a sus discípulos que no caigan en tentación. ¿Sabes por qué? Porque Pedro sí cayó. Él lo negó 3 veces. Y les había dicho, velad para que no caigas en tentación. Velad y orad. Y Pedro se quedó dormido. Y Cristo ya se lo había dicho antes. Y vemos adelante que la duda de Pedro fue poner su fe en Cristo. La tentación de Pedro fue negar a Cristo. No, yo no conozco. No, yo no conozco. Y cuando canta el gallo 3 veces, él hace ojo con Cristo y Pedro se recuerda las 3 veces que le dijo que él iba a fallar y iba a caer en tentación. Entonces la fe o la tentación de Jesucristo que está hablando aquí específicamente, y obviamente yo voy a tratar de aplicarlo a las otras tentaciones, pero específicamente el texto yo creo que nos está ayudando es a esos momentos que te falta la fe de creer que Cristo es suficiente. Falta de fe de creer en las promesas de Dios. Falta de fe de saber que Él está para contigo. Falta de fe de entender que Él es mi todo. Que Él es suficiente, que Él está para conmigo. Entonces, en momentos de duda, de falta de fe, de incredulidad, en las promesas y en los planes de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Velar y orar. Cuando venga un conflicto a tu vida y tú pongas en tela de juicio tu fe en Cristo, dices, pero si Cristo está permitiendo esto en mi vida, yo no creo creer en Cristo. Si Él supuestamente está para conmigo y está pasando esta situación en mi matrimonio, ¿para qué yo voy a creer en Cristo? En ese momento tú tienes que velar y orar y decirle, Señor, ayúdame, que a pesar de la aflicción que yo estoy pasando ahorita, yo confío que todas las cosas obran para bien, para todos aquellos que son amados por Dios, por lo tanto aman a Dios. Esa es mi traducción. Entonces, en momentos de aflicción en tu vida, que tú puedas clamarle a Cristo, de dudar, que quizás cuando venga la inseguridad a tu corazón, cuando quieras ser aplaudido por el hombre, o ese temor que tenemos que lo que van a decir de mí, que van a pensar de mí, sea incrementado, tú puedas decir, mi identidad está arraizada en la persona de Cristo. Mi identidad no está basada en cómo yo me veo, pero cómo Cristo me ve a mí. Mi identidad no está basada en cuánto tengo, pero a quién yo tengo conmigo. Mi identidad no está basada en la casa que yo tengo, pero en la roca en donde mi vida está puesta, que es Cristo. Entonces, en momentos de fe, en momentos de incredulidad, de falta de fe, de falta de abrazar las promesas del Señor, tú y yo tenemos que venir a Él y decirle, Señor, ayúdame, porque todas estas tentaciones son oportunidades de velar y orar, de venir y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, por favor, Señor. En momentos de duda, corre a la fuente eterna y roca, para que por medio del Espíritu Santo se te dé esta fe para creer que tu Padre Celestial está para contigo, que nunca te abandonará. Porque Él, Cristo, te tiene en sus manos y el Padre te tiene en sus manos, como Juan 10 dice. En momentos que Satanás quiera que tú te veas a ti mismo como si hiciste algo bueno y Él quiere aplaudirte y tú decir, ay, sí, yo lo hice, tú pongas tu mirada en Cristo y decir, no, Él lo hizo. En el momento en que tú no hiciste algo que Él te llamó a hacer y Jesucristo y Satanás quiere poner tu mirada en ti mismo en que tú eres creyente, tú puedes decir, Señor, perdóname, me arrepiento y regreso de esa actitud, me cambio de dirección y quiero seguirte a ti. Todo esto viene por medio de velar y orar. Entonces, si este es el llamado de orar y velar para no caer en la tentación, ¿cuál es el fruto?
¿Para qué es que yo oro? Que yo velo y oro para no entrar en tentación, pero ¿qué va a salir de esto? ¿Cuál es el fruto? Bueno, el fruto es que tú veas que tú no lo puedes hacer solo. El fruto es que tú veas que todavía hay una lucha interna en tu corazón y en tu vida, que es la carne y el deseo de obedecer a Cristo. Ahora, por tiempo, nuevamente te digo, no tengo el tiempo, pero ve a casa hoy para meditar en Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Y tú vas a encontrar esta lucha bien explicada por Pablo que el creyente tiene todavía. Esta lucha que encuentra internamente, que él dice, quiero obedecerte, Señor, pero en la realidad también desobedece al Señor. Entonces, lo que vamos aquí es que el fruto de velar y orar es para mostrar dos realidades que todavía nosotros tenemos en esta lucha interna. Cuando deseamos cosas malas, pero deseamos cosas buenas. Y esto, como le digo, está explicado en Romanos capítulo 8. Así que déjame explicarte qué es lo que Cristo quiere decir cuando Él dice, para que no entres en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, cuando Él dice que el espíritu está dispuesto, no está hablando del Espíritu Santo. Yo la primera vez lo quise interpretar así, después dije, pero ¿por qué no? Pero no. Lo que Cristo está diciendo es el espíritu del creyente, o el espíritu que, porque somos nacidos por el espíritu, ahora somos seres espirituales, hemos nacido de nuevo, deseamos las cosas del espíritu. El espíritu dentro del creyente quiere hacer lo bueno, pero se da cuenta que la carne es débil. Se da cuenta que solo no puede obedecer al Señor. Se da cuenta que aún la oración es un medio para que tú y yo entendamos que solo no lo puedes. Que al momento de la tentación tú no puedes decir, yo puedo. ¿Sabes? Yo me acuerdo que cuando el Señor me salvó en el 2005, salgo de una iglesia del Evangelio de la Prosperidad y cansado de muchas cosas que hacía, drogas, alcohol, todo esto. Y yo me acuerdo yo decirle a estos que eran mis pastores, yo les decía, ¿cómo hago para dejar todo esto? Tú puedes. Decrétalo. Ok. Y caía. Tú puedes. Ten fe. Ok, yo puedo. Hasta que después del 2005, después de leer el Evangelio según San Juan, yo entiendo que el Señor me ha salvado y entiendo que yo no puedo, pero que Él sí puede. Entiendo que la lucha con el pecado no es que yo soy muy fuerte, pero que Él es fuerte. Que la lucha con el pecado es que yo soy débil, pero que Él es el Todopoderoso. Es completamente contrario. Por eso es que el creyente no tiene que vivir con una cara de Facebook, que todo está bien, mi matrimonio genial, el mejor matrimonio del mundo, nunca peleamos. No, el creyente sabe que la día a día lucha con el pecado. Y lucha para vivir para Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo dice, porque el Espíritu está dispuesto, hay algo bueno en ti que habrá sido causado por Dios, pero la realidad es que tú y yo vivimos en la carne todavía. No obedeciéndolo, no esclavos de la carne, no esclavos de Satanás, como él habla en Romanos 6, más esclavos de Cristo, pero todavía luchamos con la tentación. Entonces, ¿qué es la lucha con la tentación? ¿Qué es la lucha con la tentación? Bueno, no importa cuál sea el pecado. Puede ser la mentira, la lujuria, la envidia, el chisme, el enojo, la impaciencia, el temor al hombre, el abuso físico o emocional, la pérdida del tiempo, el malgasto del dinero, el deseo de tener más y más y más sin tener contentamiento. No importa cuál sea la lucha que tú luchas, la tentación es una lucha difícil. Es difícil. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo luchas en esta tentación? La pregunta no es quién lucha con la tentación. Porque yo puedo decir que todos aquí luchamos con la tentación y yo soy el primero. Entonces, si la pregunta no es quién lucha con la tentación, la pregunta es cómo luchas con la tentación. ¿Cómo luchamos frente a la tentación? ¿Cómo tú y yo luchamos para no caer en pecado? Por eso que Cristo dice, velad y orad para que no caigas en pecado. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Okay? ¿Cómo yo lucho con este pecado? ¿Cómo yo lucho con esta carne? El creyente lucha sabiendo que quien está en él es poderoso y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que reside en nosotros, que somos deudores de Dios y no de la carne, dice Pablo en Romanos 8. No somos deudores de la carne, mas somos deudores de Cristo. Pero ¿qué es la carne? Porque Cristo dice la carne es débil. ¿Pero qué es la carne? Ahora, yo sé que ya es la hora del almuerzo, no piensen en la carne que van a comer más tarde. Pero ¿qué es la carne? Por cierto, yo tengo un barbecue ahorita más tarde, así que yo sí estoy pensando en carne. Pero, ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne que Cristo está hablando?
Bueno, para eso yo creo que una de las mejores explicaciones es Pablo nuevamente, y como lo acabo de decir, en el capítulo 7. Déjame darte un resumen del 18 al 25 de lo que él dice. Él define la carne como aquel lugar en donde el pecado reside, la inclinación dentro de nosotros para hacer el mal, lo externo del cuerpo de muerte que sirve al pecado. Esto es lo que todavía está en el creyente. Esta inclinación, aunque ahora el creyente disfruta una primera inclinación para con Cristo, y ahora verdaderamente el creyente sí puede decidir, porque el no creyente no puede decidir. Ve el pecado, cede al pecado inmediatamente. El creyente ve el pecado y dice: Señor, ayúdame, estoy siendo tentado, quiero hacer esto porque todavía mi carne me quiere llevar allá, pero Padre, yo entiendo que Salmo 16, versículo 11 dice que a tu diestra hay deleites para siempre, placeres para siempre. Por lo tanto, Padre, lo que yo busco siendo la satisfacción que busco en la carne, no me va a saciar como la satisfacción que hay en Cristo. Así que yo cedo no al pecado, pero cedo a la satisfacción eterna en la persona eterna que es Cristo. Entonces la carne es esto que está dentro de nosotros. Es una lucha interna de cada creyente contra la carne para no ceder a estas tentaciones externas que muestran lo que hay interno. Estas situaciones que despiertan en nosotros, a nuestro alrededor, que queremos hacer eso, que queremos ver eso, que queremos tomar eso, lo que sea que esté a nuestro alrededor, lo que está en oportunidades para mostrar lo que hay dentro de nosotros. Por tanto, el creyente lucha velando y orando para no entrar en tentación. Dice Pablo en Romanos 8:13, ve conmigo, ya voy terminando, en Romanos 8:13 dice lo siguiente. Romanos 8:13, Pablo dice lo siguiente. Él dice: porque si vivís conforme a la carne, conforme a este deseo que hay en tu corazón, habréis de morir. De ahí es donde John Owen saca su famosa frase: o matas el pecado o el pecado te va a matar a ti. Pero, comparación, entonces si la idea no es vivir conforme a la carne porque voy a morir, ¿qué hago? Y esta preciosa comparación: pero, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La lucha contra la carne, la lucha con la tentación para no ceder en la tentación es y se basa en la obra del Espíritu Santo, viviendo conforme a los deseos del Espíritu Santo. Gálatas, léete Gálatas, los frutos del Espíritu Santo. Esta obra del Espíritu Santo en ti para hacerte más como Cristo. Por eso es que Él es el Espíritu Santo, porque Él santifica, Él te hace más como Cristo. El creyente no vive independiente, el creyente vive en dependencia del Espíritu Santo. El creyente vive buscando qué es lo que le agrada a Dios. Por lo tanto, ¿cómo vivimos conforme al Espíritu Santo? ¿Qué es vivir y buscar las cosas del Espíritu Santo? Bueno, vivir buscando las cosas del Espíritu Santo no es los sueños que uno tiene en las noches, ni tampoco la nueva revelación que va a escuchar en la televisión o en las redes sociales. Vivir conforme a los deseos del Espíritu Santo se halla en un libro, y es la Biblia. ¿Tú quieres conocer los deseos de Dios y los deseos de cómo tú vivir conforme al Espíritu Santo? Conoce la palabra de Dios. El Espíritu Santo, conforme a Juan 14, Juan 17, es que Él ha venido a llenar al creyente para recordarle todas las cosas que alguien enseñó. ¿Y sabes quién es alguien? Cristo. ¿Y dónde están las cosas que Cristo nos enseñó? No en el sueño, pero acá. Toda la palabra de Dios está para decirte a ti cómo tú vives para Cristo, cómo tú le conoces a Él y cómo tú y yo nos deleitamos en Él. Así que, ¿cómo se mata las obras de la carne? Velando y orando. Velando y orando por medio del Espíritu, clamándole a Él. Por lo tanto, yo quiero animarte a que tú y yo podamos realmente este año, aprovechando que todavía estamos en enero, para que realmente vivamos velando y orando con urgencia, para que no entremos en la tentación, que no cedamos en la tentación y reconociendo que el Espíritu nuestro, que ha sido avivado por el Espíritu Santo, ahora desea las cosas de Dios, pero reconociendo también que tú y yo somos débiles, por lo tanto vivimos en dependencia del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Y quizás tu oración esta tarde sea, como lo comencé diciendo, que Dios por medio del Espíritu Santo te dé vida.
y tú veas que solo no puedes vivir, que solo no hay salvación en tus méritos, en tus fuerzas, en por lo que tú hagas, nada de eso te va a salvar. Que tú vengas y reconozcas que hay vida eterna en la persona eterna de Cristo. Que reconozcas tu falta de gloria a Él, tu pecado con Él, y te arrepientas y creas en Él. Y para nosotros que hemos ya hecho esto por gracia, tú puedas ser avivado también, para poder vivir velando y orando, para no vivir conforme a los deseos de la carne, pero conforme a los deseos del Espíritu Santo.